El pasado 12 de febrero terminaron las precampañas, espacio en el que se supone los partidos políticos irían a elegir entre diferentes personajes al candidato que los representaría. Lo que vimos fue una simulación y campañas adelantadas con candidatos únicos y ataques entre ellos. Ahora estamos en el periodo de las intercampañas, que terminará el próximo 29 de marzo. Un periodo en el que se supondría silencio por parte de los candidatos, pues en este tiempo no pueden promover ni su imagen ni sus propuestas de gobierno, y mucho menos solicitar el voto. ¿Qué contienen ahora los casi 14 millones de spots? Otro de los grandes mitos de la reforma electoral es que se redujeron los tiempos y el costo de la elección presidencial. La precampaña y la intercampaña son una simulación, pues las campañas siguen siendo muy largas y cada vez más costosas. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche me da un gusto enorme recibir nuevamente, después de muchos años que tengo de entrevistar a Jaime Cárdenas, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas noches, Lolita. Es un gusto estar en tu programa, con tu auditorio, ¿no? que es tan fiel contigo, ¿no? Que te sigue, y estar, ¿no? Para hablar de un tema tan importante como es el proceso electoral del año 2018. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué percepción tienes? Porque además, aparte de haber estado en el IFE, Sí. eso te permite, de alguna manera, tener un mucho mayor conocimiento que cualquier otro abogado, por ejemplo, Sí, ¿no? desde luego. Fíjate que cuando yo estaba en el IFE, que fue del año 96 al 2003, pues era otra la realidad nacional, Sin duda. evidentemente, y las reglas electorales también eran diferentes. Por ejemplo, en esa época no estaban reguladas las precampañas Ni las ni las intercampañas. intercampañas, nada más Sí. había campañas muy largas. Exacto. Y ahora se estableció esto de las precampañas y de las intercampañas. Y como decías en tu comentario introductorio al programa, pues sí, han constituido en este año, por lo menos, en este año electoral, una simulación, ¿no? Se supone el espíritu de la ley de las precampañas es para que haya competencia interna en los partidos y se elija a candidatos mediante primarias, ya sea con los militantes o con convocatoria a los ciudadanos, en fin. Y vimos en las tres coaliciones grandes, como dijiste tú, precandidatos únicos, Así es. que pues todo constituía un entramado no muy auténtico. Por ejemplo, los spots en las precampañas, aunque decía el locutor o la locutora, este programa o este spot es para los militantes de tal coalición. O sea, los otros no escuchen, Sí, ¿eh? los otros no escuchen. En realidad, pues Apaguen el radio, todo mundo apaguen la oía tele. el spot de una Claro. coalición o de Eso es una o de la vacilada. otra. Entonces, sí, la gente se da cuenta, evidentemente, que se trata de simulaciones Claro. y que no hubo competencias, por lo menos en las candidaturas presidenciales, auténticas, ¿no? Creo que tampoco para otros cargos de elección, ¿no? En algunas coaliciones es el método de las encuestas, Claro. aunque no se conoce muy bien cuál es la metodología de las encuestas. Correcto. En otras coaliciones son métodos a partir de delegados, pero no ha habido realmente métodos democráticos. Y otros de dedazo, por supuesto. Sí, de dedazo. No ha habido métodos democráticos en el periodo de precampañas en ninguna de las coaliciones. Correcto. Y ahora en las intercampañas que han iniciado, ¿no? A partir del día 13 de este mes, pues lo que tenemos es otra simulación, ¿no? Claro. Porque en las intercampañas, primero, la ley es muy ambigua, no establece con precisión qué es lo que pueden o no pueden hacer. Desde luego, haciendo una interpretación de la ley, ninguno de los precandidatos puede, o aspirantes a candidatos, no puede llamar al voto, no puede hacer proselitismo, Correcto. no puede entregar propaganda, no puede realizar mítines.
Hubo declaraciones recientes del presidente del INE diciendo que podían dar entrevistas en los medios, pero eso también está sujeto a lo que vaya en su momento a decir el Tribunal Electoral, porque además hay en estas circunstancias una situación difícil entre el Consejo General del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. En la última, por ejemplo, sesión del Tribunal Electoral, esto es algo que no trascendió mucho a los medios de comunicación, solamente los que seguimos las sesiones del tribunal por internet nos enteramos, algunos magistrados fueron excesivamente duros con los consejeros del INE, porque según algunos de los magistrados, los consejeros del INE hacen interpretaciones extensivas de la ley electoral y no se sujetan al sentido gramatical de la ley. Pero eso siempre ha pasado con todos los abogados, sí, ¿no? desde nuestra época. Hombre, ¿no? por favor. Y en todos los foros, bueno, y en Sí, los tribunales, claro. la ley se interpreta. Pero esta era la polémica, si los consejeros interpretan extensivamente la ley y los magistrados del Tribunal Electoral o algunos de ellos pidiendo interpretaciones más estrictas, más gramaticales de la ley electoral. Más apegados a la letra. Más apegadas a la letra de la ley. Entonces, el tema de las intercampañas, por ejemplo, hoy en los medios se informa que alguna coalición pidió por escrito al Consejo General del INE respuesta a una serie de interrogantes que son básicamente qué puedo hacer como precandidato. Sí, ¿a qué tengo permiso? ¿A qué tengo permiso y qué no Claro. puedo hacer para no violar la ley electoral? A esa petición pues, va a tener que recaer un acuerdo del Consejo General, Claro. y ese acuerdo del Consejo General puede ser recurrido ante el Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral, si es recurrido ese acuerdo, pues tendrá la última palabra y dirá, sí entrevistas, pero en las entrevistas no vayas a decir tal cosa porque, Correcto. porque eso ya viola la ley, en fin. Entonces es un periodo muy complicado para los precandidatos, para las propias coaliciones, y además también pues es simulación porque hay spots. Entonces yo creo que después de este proceso electoral, bueno, siempre decimos eso los que alguna vez nos hemos dedicado a la vida electoral o a estudiar los fenómenos electorales, creo que sí sería conveniente una reforma electoral que no se puede hacer en este momento, después, para repensar el tema de precampañas, qué sentido tienen. Bueno, la precampaña, el sentido es que haya competencia interna, ¿no? Pero pues aquí, ¿cuál? Aquí no hubo. ¿Y qué pasa cuando no hay? ¿No? Si no hay competencia interna, por ejemplo, hay un criterio del Instituto Nacional Electoral que fue confirmado por el Tribunal Electoral respecto a cosas que deben hacerse y no se hacen, y para ello hay presupuesto público, financiamiento. El Tribunal Electoral dijo, bueno, si no hay esto, regrésese ese financiamiento. Desde luego. Que tenía esa finalidad. Si no hay contienda interna, y la contienda no es auténtica, no es libre, no existe, no es democrática, no existe, es una contienda simulada, pues entonces regrese el financiamiento público que se entregó para las precampañas. Pero Jaime, aquí ni siquiera fue simulada. Sí, no, aquí o sea, nos queda clarísimo, sí, que no hubo, no existió en ningún momento. No hubo precampaña. Y la intercampaña, ¿cuál es el sentido jurídico? ¿Para qué es? Bueno, el único sentido que yo le encuentro a la intercampaña es para que los resultados de los procesos internos pudiesen ser impugnados ante los partidos y ante el Tribunal Electoral, ¿no? Y es el plazo que tardaría el Tribunal Electoral en resolver las impugnaciones si hubiese habido algún tipo de contienda interna. Pero como no hubo contienda interna, pues no hay, ¿de qué hablamos? No hay impugnaciones. Pero aún hubiendo o habiendo contiendas internas, pues el plazo de intercampañas debiera ser mucho más estrecho, corto. Claro. Darle un plazo de 1 semana, 2 semanas máximo al Tribunal Electoral para que resuelva las impugnaciones que se den en los partidos o en las coaliciones cuando se considere que algún resultado electoral interno de una primaria fue incorrecto, fue ilegal, fue irregular, etcétera, ¿no? Pero no intercampañas tan largas como la que vamos a tener este año. Al final de la jornada, entre el cuento de las precampañas y las intercampañas, seguimos manteniendo campañas per se, porque esos son sí. Campañas abiertas, claras y contundentes,
larguísimas, Sí. que nos cuestan una fortuna. Sí, los 6 meses de la campaña antigua, ¿no? Bueno. Porque de intercampaña casi es mes y medio, Sí. ¿no? Y la precampaña, pues se llevó también más de 1 mes, 2 meses, ¿no? Así es, 2 meses. Entonces estamos hablando de, pues, campañas de más de 6 meses. Sí, claro. Entonces son campañas larguísimas. Yo creo que esto debe modificarse. Yo he oído a veces críticas al tema de campañas cortas en México, porque dicen algunos, los críticos de las campañas cortas, bueno, es que las campañas cortas obligan necesariamente a que la campaña sea en medios y sea en redes sociales. ¿Y qué pasa con aquellos candidatos pobres que no tienen acceso a los medios o a las redes? Lo que es bastante discutible en el mundo. Por Dios, pero si además les asignan los tiempos hay tiempos del oficiales. Estado. Ya no tiene sentido eso. Yo creo que hay cosas importantes que introducir en la legislación electoral. Una de ellas tiene que ver con la sustitución de los spots por más debates, que las campañas sean más cortas y que efectivamente, si va a haber precampañas, existan contiendas internas reales en los partidos, y el periodo de intercampañas debe ser muy corto para permitirle al tribunal que resuelva las impugnaciones contra los resultados de las precampañas cuando algún aspirante se haya inconformado con algún resultado interno. Esa debe ser la lógica, ¿no? Desde luego. Y evitar la simulación, porque en la simulación en la que vivimos se desgastan las instituciones. No solo eso. Se desgastan las reglas electorales y la confianza. La gente dice, ya no le creo a nadie. A nadie. ¿No? Sí, Entonces sí, eso es terrible. Sí. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. Helen Marie Gurley Brown, la autora de Sexo y la mujer soltera, libro que causó revuelo cuando fue publicado en 1962, al hacer público y también quizá posible un gran cambio en las buenas costumbres estadounidenses, la admisibilidad de la experiencia sexual femenina y su experimentación antes del matrimonio o quizás sin la existencia de este. Helen, quien nació en 1922, fue durante 32 años editora de la revista Cosmopolitan. Abogaba por la satisfacción personal femenina a través de los logros personales de estas. Helen llevó a Cosmopolitan a una circulación de 3 millones de ejemplares y se publicó en más de 40 países. A principios del 2012, el año en que murió, hizo un donativo de $30 millones a la Escuela de Periodismo de Columbia y a la Universidad de Ingeniería de Stanford para fundar un instituto para la innovación de los medios de comunicación. Así se fue de este mundo la mujer cuyo lema fue: las muchachas buenas van al cielo y las malas van a donde ellas quieran. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Helen Gurley Brown. Jaime querido, te voy a pedir, a suplicar de la manera más atenta que nos acompañes, por favor, más seguido. Claro, porque sí. Este periodo que tenemos de elecciones, pues ciertamente se antoja muy interesante. Yo espero que en verdad las cosas en México cambien para bien. ¿Cómo no? Y Gracias, esta Lolita. situación que estamos viendo de las campañas, si seguimos con la cultura de la simulación, en poco o en nada ayuda. No. La cultura de la simulación lo único que hace es deslegitimar a todo el sistema político, al sistema electoral. Agradezco desde luego mucho la invitación y estaré cuando tú me lo digas en tu programa. Por supuesto que sí. No se pierda en nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buena.